Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. Hoy nos toca desglosar un material absolutamente fascinante y, la verdad, indispensable para quienes enseñan matemáticas. Estamos hablando de la Guía 2-2023 sobre la didáctica del álgebra y funciones. Y ojo, no es el típico documento académico aburrido, para nada. Es literalmente un manual magistral. En este análisis a fondo, vamos a ver cómo esta guía nos da las herramientas para agarrar esa confusión que a veces se siente en el aula y transformarla en una claridad total, usando unas estrategias visuales y conceptuales súper efectivas. Y arrancan con una frase genial. Nos dicen que enseñar álgebra es como enseñar a cocinar una receta bastante compleja. O sea, piénsenlo un segundo. No basta con poner los ingredientes en la mesa, que serían los números y las letras, ¿no? Hay que saber cómo mezclar todo eso paso a paso, prever exactamente dónde se nos puede quemar la preparación y, lo más importante, qué hacer cuando las cosas salen mal. Es decir, dominar la materia es una cosa, pero saber servirla, eso es otro nivel. Entonces, para organizar nuestro mapa de ruta de hoy, vamos a pasar rápidamente por 6 puntos. Primero, esa mentalidad de entrenador. Luego, cómo visualizar la geometría. De ahí saltamos a las funciones y logaritmos. Pasamos por los números y probabilidades. Revisamos metodologías que realmente funcionan y cerramos con estrategias para evaluar todo esto. Un recorrido súper completo. Bien, arranquemos con la sección 1, la mentalidad del entrenador matemático. Aquí nos topamos con un término clave. La didáctica específica. Suena súper formal, pero básicamente es adaptar nuestra forma de enseñar a las particularidades exactas de lo que estamos enseñando. Es tener esa mentalidad de entrenador deportivo. Un buen entrenador de fútbol no solo sabe patear el balón, sabe cómo enseñarte a patearlo, ¿cierto? Pues en matemáticas es igual. Cuando logramos dominar esta didáctica, podemos agarrar a esos estudiantes que entran diciendo «odio las matemáticas», y convertirlos en pensadores algebraicos totalmente seguros de sí mismos. Es un cambio brutal. Y gran parte de ser un buen entrenador es saber leer las jugadas, o en este caso, los errores. Fíjense en esto porque es vital. Hay una diferencia gigante entre un error conceptual y uno procedimental. Un error conceptual nos grita que hay un malentendido en las bases, como si los cimientos de la casa estuvieran chuecos. Por otro lado, un error procedimental es solo un tropiezo, digamos, un pequeño descuido de cálculo en algo que en el fondo sí se entiende. Saber diferenciar esto es lo que define exactamente cómo vamos a intervenir. Pasemos a la sección 2, visualizando geometría y rectas. Si alguna vez se han preguntado cómo explicar la perpendicularidad de forma intuitiva, esto lo ilustra de manera brillante. Dejemos la memorización de fórmulas a un lado por un segundo. Imaginen que las pendientes perpendiculares son como un par de bailarines perfectamente coordinados. Si un bailarín sube 2 pasos y avanza 3, su pareja tiene que hacer el movimiento opuesto para mantener el equilibrio. Baja 3 y avanza 2. Y ¡pum! Ese equilibrio de movimientos cruzados es exactamente lo que forma un ángulo recto perfecto. Pero claro, aquí es donde muchos tropiezan. Un error súper común es pensar que para que 2 pendientes sean perpendiculares, con que sean negativas ya basta. Falso. Tienen que ser, como nos indica la Guía 2-2023, inversas negativas. ¿Y cómo corregimos esto? Pues la sugerencia es sacar el papel cuadriculado y el transportador. Dejemos que dibujen, que midan, que se den cuenta por sí mismos. Cuando descubren el patrón con sus propias manos, corrigen el error conceptual al instante. Y esta misma idea de manipular el entorno aplica a la geometría en 3D. Miren, memorizar la fórmula del volumen de una esfera, no más porque sí, resulta bastante inútil. Es como armar un rompecabezas a ciegas. Pero si agarramos recipientes reales con agua y demostramos físicamente que una esfera cabe exacto dentro de un cilindro y completamos jugando con los volúmenes de unos conos, de repente todo encaja. El origen de la fórmula nace directamente de esa experiencia física. Vamos a la sección 3, y esta nos encanta. Desbloqueando funciones y logaritmos. Logaritmos y exponenciales, los eternos dolores de cabeza, ¿verdad? Pues la Guía 2-2023 nos ofrece una perspectiva fantástica. Los pone como procesos opuestos en una misma fábrica matemática. La función exponencial es como plantar una semilla mágica y ver cómo experimenta un crecimiento explosivo. Y el logaritmo es llegar después, ver la planta gigante y ponerse el sombrero de detective para preguntar, a ver, ¿cuánto tiempo tomó para que esta cosa llegara a este tamaño?
Y para que esto aterrice, hay que usar siempre contextos reales desde el principio, la escala sísmica de los terremotos, el pH, los decibeles del sonido. Ahora, cuando nos metemos a la operatoria, aparece este monstruo. Es clásico ver que alguien aplica reglas de suma a los logaritmos asumiendo que funcionan igual, o sea, distribuyendo el logaritmo. Error crítico. Aquí la estrategia genial es armar una especie de cacería de errores. En vez de simplemente tacharlo con rojo, ponemos a la clase a actuar como detectives usando la calculadora. Que prueben por sí mismos que el logaritmo de 4 más 9 definitivamente no da lo mismo que la suma de sus logaritmos por separado. Y hablando de elegir bien, introducir funciones inversas requiere la herramienta adecuada, como sacar la llave exacta de nuestra caja de herramientas. Si empezamos de golpe con un gráfico cartesiano súper complejo, vamos a asustar a la mitad del grupo. En su lugar, la guía aconseja empezar con diagramas sagitales. Sí, esas típicas burbujas con flechitas que asocian imágenes y preimágenes. Construimos esa comprensión intuitiva primero y ya después saltamos a la formalización abstracta. Avanzamos a la sección 4, números, vectores y probabilidades. Lo que es realmente interesante de esta diapositiva es cómo replantea la ecuación vectorial de la recta. El error común es creer que el vector director es simplemente un punto fijo en el mapa. La corrección propuesta es un cambio de paradigma total. El vector es la brújula. Es literalmente una instrucción de movimiento que dice, comienza aquí y muévete en esta dirección. Cuando cambiamos ubicación estática por instrucción, el concepto hace clic. Cambiando un poco de tema, operar con números racionales es como seguir una receta rigurosa. Si alteras el orden de vendas, arruinas el platillo por completo. Por otro lado, la probabilidad es como una de esas máquinas de premios, donde cada resultado tiene una etiqueta pegada que dice qué tan probable es que salga. Y un detalle clave aquí es hacer experimentos concretos, como lanzar 3 monedas de verdad, para que quede clarísima la diferencia entre los eventos del experimento y el recorrido de la variable matemática. Pasemos a la sección 5. Metodologías de enseñanza efectivas. Aquí es donde amarramos todo. Y si se llevan una sola cosa de este análisis de la Guía 2-2023, que sea esto. Esta es la progresión de oro. Si nos saltamos directo al paso 3, a los símbolos abstractos, es la receta perfecta para la confusión masiva. Todo aprendizaje sólido tiene que empezar con lo concreto, algo físico que se pueda manipular. De ahí pasamos a lo pictórico, es decir, un dibujo o diagrama. Y solo entonces, cuando el cerebro ya entendió la idea, introducimos la notación algebraica. Y durante ese proceso hay que provocar intencionalmente esto, el conflicto cognitivo, generarles ese pequeño desequilibrio mental. Los ponemos a comparar métodos para resolver un problema y de repente se dan cuenta de que sus ideas previas no funcionan siempre. Ese momento de, ups, algo no cuadra, es justamente lo que enciende la chispa y los motiva a reestructurar su conocimiento para descubrir la regla correcta por sí mismos. Finalmente, sección 6. Estrategias de evaluación y pruebas. ¿Cómo demostramos que manejamos todo esto? Las estrategias prácticas que nos da la guía para rendir pruebas profesionales son oro puro. Fíjense en la tabla. Si nos ponen un caso sobre planificar una secuencia didáctica, siempre hay que buscar la opción que mantenga una coherencia pedagógica impecable. Si la pregunta es sobre cómo corregir un error común, la respuesta jamás será hacer que memoricen más. Siempre será la opción que promueva una comprensión profunda. Y al elegir recursos, asegurarnos de que la actividad vaya de lo concreto a lo abstracto, sin saltarse pasos. Entonces, el punto crucial para rendir bien es usar estos marcadores de calidad. Busquemos en las opciones del examen palabras clave enfocadas en la comprensión. Eliminemos de entrada cualquier distractor que proponga actividades demasiado avanzadas. Y pasemos todo por 2 filtros estrictos. ¿La actividad propuesta parte de lo que los estudiantes ya saben? ¿Y utiliza múltiples representaciones visuales y físicas? Si la respuesta es sí, estamos ante la opción correcta. Y todo este recorrido converge en una cita fenomenal que resume perfectamente el espíritu de la Guía 2-2023. El éxito de la enseñanza se mide por la comprensión genuina de los estudiantes, no por la memorización de procedimientos. Es la confirmación total de nuestra misión de ser verdaderos entrenadores matemáticos y no solo máquinas de dictar fórmulas. Para cerrar esta exploración de hoy, les dejo una inquietud para que le den un par de vueltas.
Cada vez que nos paramos frente a un aula, cuando diseñamos una clase o corregimos un examen, nuestro objetivo final es que mecanicen pasos como si fueran pequeñas calculadoras humanas, ¿o realmente estamos buscando formar mentes capaces de comprender el mundo a través del lente de las matemáticas? Una pregunta provocadora para llevarnos a casa. Muchísimas gracias por sumergirse con nosotros en este análisis a fondo. Hasta la próxima.